libertad en adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Hola, amados hermanos, le habla su pastor Franco del Ministerio Cristiano Pan de Vida Internacional. Y hoy quiero compartir una palabra con la iglesia que no se puede congregar, que está en casa y virtualmente estamos compartiendo la palabra del Señor todos los días de reunión. Por eso quiero compartir una palabra la cual he denominado ¿qué debe hacer la iglesia en tiempos de crisis? Le invito a buscar la escritura en Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Le invito a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, oramos, Señor, para que tú puedas bendecir la iglesia, Señor. Dios mío, tal vez no nos podemos congregar en un lugar físico, pero creemos que tú estás ahí, Señor. Donde quiera que estén tus hijos, Dios mío, tu iglesia. Oramos para que tú les bendigas y que tú puedas, Dios mío, tomar el control de mis labios, de mis palabras, de mis pensamientos, Señor, para poder transmitir la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, te honramos y te glorificamos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas situaciones de la vida a las cuales nosotros le llamamos crisis. Y en estos últimos tiempos la palabra crisis se ha puesto completamente de moda. Crisis familiar cuando hay un quiebre en ella, crisis laboral cuando hemos perdido el trabajo, crisis económica cuando no nos alcanza cuando no nos alcanzan los recursos, o cuando un estado o un país no puede sustentar a sus ciudadanos, o también crisis ambiental, crisis moral, crisis social y por supuesto una crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy en todo el mundo con esta pandemia del coronavirus. Entonces nace una pregunta en mi corazón. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros como iglesia, como cristianos, en tiempos de crisis? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Amén. Antes de responder esta pregunta, veamos qué significa la palabra crisis. La palabra crisis tiene una etimología en el concepto de cortar, de desgarrar, de separar. Eso quiere decir que una crisis es una situación difícil o una situación grave en la cual no estamos preparados porque se cortó, ¿me entiende? Porque produce cambios inesperados en lo que habitualmente ya estamos habituados a vivir. Entonces, como viene una crisis, se rompe lo que estamos acostumbrados a vivir y no sabemos qué hacer, nos desorientamos, amén, porque eso produce alteraciones en nuestras vidas. Eso es lo que es crisis. No sabemos qué hacer. Y es por eso que mucha gente tiene miedo, tiene pánico, porque no sabe qué hacer. Y cuando el ser humano
está en crisis y tiene pánico, provoca de que en él salga lo mejor, pero también salga lo peor de él. Un ejercicio muy simple para darnos cuenta de esto es ver los supermercados completamente vacíos sin haber qué comprar. Porque algunos, movidos por el pánico, se llevaron todo y no pensaron en nadie más que en ellos. Y almacenan todo en sus bodegas y no saben si su vecino o algún conocido o alguna persona necesita, porque es movido por el pánico. O también cuando vemos a alguien enfermo. Hoy, con todo lo que han mostrado en las noticias, hay un pánico terrible. Y cuando escuchamos que alguien está enfermo, tratamos de huir, tratamos de no acercarnos porque podemos ser contaminados. Cuando vemos a alguien enfermo, lo expulsamos, lo expulsamos de nuestro círculo, porque tenemos pánico de contagiarnos, de enfermarnos. Pero aquella persona que está enferma también es un ser humano, que está sufriendo, que tiene necesidad y tiene mucho miedo y no tiene a nadie a su alrededor. Muchos médicos declaran que la felicidad ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Yo quiero saber qué pasa con aquellos que despreciamos o que los aislamos, que no queremos juntarnos con ellos porque están enfermos, por el pánico. ¿Dónde queda su felicidad? ¿Dónde queda su bienestar? ¿Cómo estará su sistema inmunológico? Tú eres santo, Jesús. Hay una historia en la Biblia que nos deja entrever este primer punto que quiero tratar de qué hacer en tiempos de crisis como iglesia. Mire, lea por favor Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante, por favor. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ojo con esto, por favor, porque más que ir al milagro mismo que hizo Jesús con el leproso, porque cuando Dios quiere hacer un milagro, Dios lo hace. Dios no está obligado a hacerlo, porque Dios es soberano. Pero más que hablar del milagro, quiero que usted se dé cuenta de la actitud que tuvo Jesús con aquel leproso. En Levítico capítulo 13, la palabra nos muestra que la lepra era una enfermedad altamente contagiosa, un coronavirus de ese entonces. Y una persona leprosa debía ser aislada del campamento, no podía estar con la gente que conocía, tenía que salir de su casa, de su bienestar. Había una crisis en su vida, porque era arrancado de la cotidianidad de la vida y era sacado del campamento, puesto fuera del campamento. Y tenía que estar solo, sufrir solo, llorar solo, pasar esa enfermedad completamente solo. A la única persona que ella podía ver, o que él podía ver, era al sacerdote, al sumo sacerdote, presentarse frente a él para que él le hiciera de cierta manera un examen y le dictaminara si estaba enfermo o estaba sano. Si el sumo sacerdote o el sacerdote dictaminaba que él estaba enfermo, era automáticamente apartado de todo lo que él conocía y muchas veces tenía que morir solo. Cuando leemos esto, se parece mucho a la crisis que hoy vivimos. Se parece mucho a lo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿o no es verdad? Mira, volvamos a la historia de Mateo. Esta es la escena. Un hombre leproso se acerca a Jesús. ¿Te puedes imaginar lo que ocurrió con los discípulos? Tal vez los discípulos
le dijeron: maestro, no toques a ese hombre porque ese hombre tiene lepra. Ese hombre está contaminado, te puedes contaminar. Tenían pánico, tenían miedo también. Era una enfermedad altamente contagiosa. Creo que algunos de los que estaban ahí incluso corrieron y se fueron a sus casas porque tenían miedo. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice la Biblia que se acercó a él y lo tocó. Tú eres santo, Dios. ¿Sabe lo que demuestra esto? Demuestra que Jesús era completamente compasivo con aquellos que sufrían. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión aquí en griego significa que es desde las entrañas tuvo misericordia por aquella persona que estaba sufriendo. Eso es lo que significa tener compasión. Se hizo partícipe de su sufrimiento. Se hizo partícipe del dolor de aquella persona. No lo abandonó, no lo dejó, sino se hizo partícipe de todo lo que él estaba sintiendo. Entonces, lo primero que debemos entender como hijos de Dios es que si Dios es un Dios compasivo, nosotros que somos sus hijos debemos ser compasivos. Estar con el que sufre. Entregar una palabra de aliento a aquel que tiene miedo, a aquel que está sufriendo. Ser luz en tiempo de oscuridad. Entonces, lo primero que debemos ser en tiempos de crisis es ser compasivos. Segundo, en tiempos de crisis debemos ser generosos. ¿Qué significa ser generoso? La generosidad significa dar de lo que tenemos, pero sin interés. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia en tiempos de crisis. Poder ser generosos. Que usted y yo seamos generosos. Hay una historia maravillosa en 2 de Reyes capítulo 4 que cuenta sobre una mujer que su esposo había fallecido. Y esta mujer tenía una gran deuda. La historia cuenta que los acreedores llegaron a cobrar y querían llevar a los hijos de esta mujer en parte de pago por todo lo que debían. En ese momento, en esa historia, entra a escena un hombre de Dios. Dice la palabra de Dios que Eliseo, el profeta Eliseo, se pone frente a ella y le dice: mujer, ¿qué tienes? Ella le dice: solo tengo un poco de aceite, no tengo nada más, no me queda nada más. El hombre de Dios le dice: trae otras vasijas para poner aceite. Ella trae muchas vasijas, se consigue vasijas, pone las vasijas. Y dice la palabra de Dios que Dios la bendijo para llenar cada vasija. Y que ese aceite sirvió para pagar sus acreedores y para vivir el resto de su vida. El texto no dice que en el colegio de sus hijos se hizo una especie de rifa para juntar fondos para ayudar a esta mujer. Ni los vecinos se reunieron para poder ayudar a esta mujer. Dice que los hijos de Dios, el Hijo de Dios, fue el que bendijo a esta mujer. Tú eres santo. En estos tiempos de crisis, la iglesia debe ser generosa. Compartir lo que tiene con aquellos que no tienen. Como decía Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.
No que nuestras obras nos harán más hijos de Dios, sino que como hijos de Dios haremos buenas obras con todos los que nos rodean, con aquellos que lo necesitan. No como le decía al principio, que el pánico nos lleva a abarcar todo lo que hay y no dejar nada para los que siguen, sino que podamos muchas veces abrir nuestra despensa y poder buscar a alguien para poder bendecir, porque son tiempos difíciles, son tiempos donde el pánico consume a la gente. Por eso el segundo punto, ¿cómo debe reaccionar la iglesia? ¿Cómo debe reaccionar la iglesia en tiempos de crisis? Es que nosotros como hijos de Dios debemos ser generosos con los que sufren. Tercero, la iglesia en tiempos de crisis trae palabra de esperanza, lo cual hoy muchos no tienen. Yo les pregunto, ¿qué ocurriría si en tu casa hay un corte de luz y queda todo en oscuridad? Tú, como puedes, llegas al cajón donde guardas tus cosas, tomas una linterna, la enciendes para guiar a tu familia a un lugar seguro, pero cuando la enciendes, no tiene baterías. ¿Qué crees tú que sucede? Tal vez tropiezas, tal vez tus hijos caen al piso, tal vez te das de cabeza en algún mueble, ¿cierto? Así es un cristiano que no tiene palabras de esperanzas en tiempos de crisis. He oído a algunas personas a través de los días, después de declarar esta pandemia, hablar en diferentes medios diciéndole a la gente que este es el juicio de Dios, que hoy la iglesia se va y todos los malvados se van a quedar. Esto les ocurre porque han sido pecadores y malvados, y ahora nosotros que somos santos, somos buenos, nos vamos a reinar con Dios. ¿Tú eres santo, Jesús? Yo le preguntaría a esas personas, ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia? El único propósito de la iglesia es anunciar las gratas nuevas de salvación. No hay otro propósito. Es anunciar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que dice la Gran Comisión en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. Entonces, cuando no hacemos lo que debemos hacer, somos parte de otra crisis, una crisis espiritual, en la cual el único antídoto es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios porque no hemos hecho lo que debemos hacer. Amén. Este es un tiempo de oscuridad, donde muchos necesitan que la iglesia ilumine, que los guíe con esa luz hacia un lugar seguro. Y nosotros somos los que conocemos la luz. Somos los que conocemos a Cristo. Y es nuestra obligación darle esperanza a aquellos que están en oscuridad. Y por último, en tiempos de crisis, la iglesia hace continuas oraciones. Este punto es muy importante porque la oración es la que nos mantiene conectados con Dios, en comunión con Dios. Dios es el único que nos hace pasar en victoria los tiempos de crisis. La palabra dice en Hechos capítulo 12, versículo 1 al versículo 4. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Y habiéndole tomado preso,
le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Imagínate, hermano, qué ocurría con la iglesia, una iglesia naciente, una iglesia que está recién comenzando, y sus líderes estaban siendo muertos, estaban siendo apresados, estaban siendo golpeados. Imagínate, hermano, ¿qué ocurre con la iglesia? Tremenda crisis para todos. Había miedo, había temor. No sabían lo que iba a ocurrir el día de mañana con ellos mismos. Pero la palabra declara que la iglesia hacía sin cesar oraciones. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo está dedicando a Dios en oración en estos tiempos de crisis? O tal vez está pasando el tiempo viendo Netflix. O tal vez está pasando el tiempo haciendo juegos familiares. O tal vez está pasando el tiempo pintando su casa. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo está pasando con Dios en estos tiempos de crisis? Este es un tiempo que podemos volvernos a reenamorar del Señor. Este es un tiempo donde podemos volvernos a Dios, entregándole nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras cargas, diciéndole cuánto le necesitamos, cuánto le amamos, diciéndole cuánto deseamos estar continuamente con Él, orando a Él por todo lo que está aconteciendo, ya que Él es eternamente soberano y siempre tiene el control. Como dice Salmos 29:11, Él, Jehová, es nuestro poder, pero también es nuestra paz. Entonces en nuestra vida y en la humanidad se podrán vivir diferentes crisis, pero la iglesia debe continuar en los brazos del Señor. Debe continuar en los brazos del Señor, el cual tiene los brazos abiertos para todo el mundo. En estos tiempos de crisis, la iglesia tiene una obligación de dar luz a aquellos que no la tienen, a aquellos que están desamparados. Tal vez no nos podemos reunir en un templo, tal vez no podemos ir a los días de oración en el templo, pero sí la palabra dice, vosotros pídanme en el lugar secreto, en el lugar donde tú tienes la comunión, y yo le recompensaré en público, yo le responderé en público. Vosotros sois la luz del mundo, y esa luz asentada en un monte no se puede esconder. Así que invito a toda la iglesia de Cristo a esforzarse, que Dios es con nosotros, a orar a Dios para que revele cada día cómo accionar tu compasión con otros, cómo accionar tu generosidad con aquellos que lo necesitan. Orar para que te dé la oportunidad de entregar palabras de esperanza para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que en estos tiempos de crisis no tienen ninguna esperanza. Yo te invito a orar a Dios para que Dios revele a tu corazón que este tiempo es un tiempo donde la iglesia levanta su estandarte, y ese estandarte dice Jesús. Y a ti que no conoces a Cristo, a ti que no conoces a Jesús, que tal vez tienes miedo y no sabes qué hacer, la palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo los haré descansar.
Jesús está con los brazos abiertos para hacerte descansar, para darte paz en medio de toda esta tormenta. Le invito a cerrar sus ojos. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por aquellas personas, Dios, que en este momento de crisis tienen miedo, Señor, tienen pánico. Por aquellos que están enfermos, Señor. Y tal vez nadie quiere acercarse a ellos, Señor. Oramos, Dios, para que nosotros podamos llevarle una palabra de esperanza. Para que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, decirle que no están solos. Que Dios está con ellos. Como aquel profeta, poder llevar sustento. No solo sustento económico, sino un sustento espiritual. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú reveles a la iglesia. Que la iglesia no debe esconderse tras sus murallas, sabiendo que hay tanta necesidad. Revélanos, Señor. Revélanos cómo ser luz en este tiempo de oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy